¿Qué tal, qué tal, qué tal, damas y caballeros, chicos y chicas? Sean todos bienvenidos a este video. Por aquí estamos. Vamos a buscar de Cruz Roja, ya ves. Por aquí estamos en el puerto de Chiriquí Grande. Pues en este momento estamos esperando lo que es la competencia de natación de varones. Y pues ya están listos y la verdad es que vamos a ver qué sucede. Los grandes favoritos en esta oportunidad son los cunas, como siempre, pero puede haber sorpresas. Así que ya lo saben. Vamos a ver cómo le van los muchachos en estos 1500 metros de mar abierto. Nos fuimos. Bueno, señores, aquí estamos en espera de lo que es la salida de los chicos, los atletas de natación. 1500 metros, 5 pueblos indígenas aquí en una rivalidad amistosa, podría decirlo yo así, en cuanto a los deportes. Así que, wow, la verdad es que esto va a estar muy súper interesante. Señoras y señores, pues la gente se ha dado cita acá al puerto, la Cruz Roja, la Aeronaval, la policía, todo el mundo apoyando el evento de los terceros Juegos Indígenas Nacionales de Panamá 2021. Así que, señoras y señores, pues vamos a ver cómo le va a los muchachos. Arrancó, señoras y señores, arrancó. Vamos a ver, y nos fuimos, señoras y señores. Aquí una tremenda competencia, mucho nivel hay aquí, hay atletas que ya fueron a los Juegos Mundiales, así que vamos a ver. Esto es una historia, un capítulo totalmente diferente, lo que se va a estar viviendo. Así que vamos a ver. Y de vuelta nuevamente, ¿quién será el primer lugar? Van para allá, ¿ven? No la voy a tallar. Se van a cansar porque van así y Sí, se fueron de lado. ¡Ey, Agustín! Vale. Bueno, señores, por aquí vamos. Ahí ya el grupo pues ya va uno de primero. Vamos a ver. No te pegues mucho para que el oleaje no le pegue a ellos. Aquí estamos, señoras y señores, desde el puerto de Chiriquí Grande. Así que creo que son los cunas los que van de primero. Así que esta competencia va a estar muy interesante. Y aquí continuamos, señoras y señores. Por aquí seguimos. Pues, wow, la verdad es que una competencia difícil, lo que es la natación, muy difícil. Y esperemos pues los resultados. Hay mucho oleaje aquí hoy. No sé si sean por las lanchas, por las costas, no sé qué sean. Así que la gente muy pendiente de lo que se está viviendo aquí en Chiriquí Grande en los terceros Juegos Indígenas 2021. Bueno, señoras y señores, pues ya están llegando a las boyas de retorno. Los primeros pues podría ser los 750 metros. Los primeros 750 metros ya lo está alcanzando el primer nadador cuna, creo que es. Y pues por acá vienen los rezagados, señoras y señores. Un tremendo solazo que nos estamos llevando aquí, pero es parte del deporte, es parte de la adrenalina. Así que ya vienen los últimos metros. Bueno, en la vuelta. 2, 3, 4 atletas, 4 nadadores. Bien, por aquí seguimos dándole seguimiento, señoras y señores, a lo que son las lo que es la natación, 1500 metros. Pues la gente muy pendiente. A los atletas. Aquí estamos con todas las medidas de seguridad, señoras y señores, para los que preguntan. Pues sí, la Cruz Roja, el SINAPROC, la Aeronaval, la policía, pues todos están aquí apoyando también el evento, por si ocurre algo inesperado, porque como todo deporte, esto es esfuerzo.
esfuerzo y bueno, algunas veces los atletas pues tienden a fatigarse, a sufrir, y pues por esa razón estamos aquí nosotros pendientes. Creo que el primer nadador es un emberá. Podemos diferenciarlo por sus pinturas en los brazos, o no sé. También hay atletas guauná, así que no podemos diferenciarlo por la distancia y también pues porque están en el agua, lógicamente, ¿no? Así que el primer lugar, el segundo lugar ahí estaba muy cerrado. Wow, los cunas se quedaron. Son esos que van ahí. Así, señoras y señores, aquí en directo desde Chiriquí Grande, el puerto de Chiriquí Grande. Bueno, vemos aquí al nadador, el que va de primero, ya incrementando el ritmo, señoras y señores. Así que vamos a ver el cierre. Falta aproximadamente unos 50 a 100 metros, más o menos. No, más, creo que es más. Todavía están lejos. Así que, señoras y señores, una competencia muy pareja, una competencia muy dura, lo que es la natación, porque ahí se trabaja todo el cuerpo, la natación. Así que creo que porque se le está llamando a los varones, por favor, vayan a formar parte de la competencia y pasen al listado. Así que, señora, después de esto, de la natación, porque ya casi termina, bueno, el que va de primero ya casi llega a la meta, viene lo que es canotaje. Los 5 pueblos pues estarán viendo acción en lo que es canotaje el día de hoy. No sé cuántos metros son, creo que son más de 1500, si no me equivoco. Así que ya estamos llegando aquí con el primer lugar. Un gran esfuerzo que han hecho estos muchachos, estos atletas, y pues es digno de aplaudir, digno de aplaudir. La verdad es que excelente. Una huya para la comarca 9. Así es que vamos a ver cuál será el chico que se mantiene por la recta de la ruta final del primer lugar y el segundo y el tercero. Ahí está un competidor pidiendo que lo puedan rescatar a la lancha, principalmente de protección civil que se aproxima. Rápido. ¿De dónde es el primer lugar? ¿De dónde es? Tírale un chaleco. Corre, salvavidas. Chaleco. Esto es. Así es, una huya para la que se sienta por aproximadamente el primer lugar masculino. Bueno, señoras y señores, ya llega el primer chico. Cunayala, fuerte el aplauso. A ver, nadie levantando la mano por ahí, que está pendiente. Señoras y señores, de esta manera pues se está culminando lo que es la competencia de natación. La competencia de natación. Wow. Los atletas dando lo mejor de su esfuerzo. Digno de aplaudir, señoras y señores. Así que Guauná, el cuarto lugar. Estos chicos son fuertes. Guauná, Emberá, Cunas, son muy fuertes en lo que es natación. Agua abierta, 1500 metros, de esta forma pues termina. Sí, señoras y señores, pues de esta manera ya estamos terminando lo que es la transmisión de la natación masculino, señoras y señores. Wow. Bueno, la verdad es que está interesante. Así que interesante, señoras y señores. Hasta aquí lo dejamos. Próxima competencia, canotaje. Nos vemos en el video.